Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Desde hace varios años, Haití enfrenta una crisis política y económica de gran envergadura. La escalada de violencia agobia a la región, principalmente a la capital, Puerto Príncipe. La población haitiana enfrenta diariamente un grave problema de inseguridad y violencia crónica. En la capital, las bandas armadas de los barrios luchan por el territorio y el poder, convirtiendo las calles urbanas en espacios donde ocurren continuamente enfrentamientos, robos y secuestros. Frente a este escenario, miles de personas se han visto obligadas a huir una vez más de sus hogares para velar por sus vidas. La situación de inseguridad en Haití ante la brutalidad de las pandillas que se extiende por el país es cada vez más grave. Alrededor de 3.500 personas fueron víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros solo entre enero y junio de este año. Y durante el segundo trimestre de 2023, esos delitos, aumentaron en un 14%. Así lo subraya un informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. El pasado mes de agosto, una manifestación convocada por un pastor cristiano se saldó con 7 muertos, varios heridos y secuestrados tras el ataque a tiros perpetrado por pandilleros en Canaán, al norte de Puerto Príncipe. Este hecho conmocionó no solo a la iglesia en Haití, sino en todo el mundo. Y para hablar específicamente sobre la situación de la iglesia en Haití, tenemos vía Zoom al pastor Chris Farag, misionero venezolano, hijo de padres sirios que está en Haití desde hace algunos años. Y con él vamos a abordar esta temática tan importante, no solo para la iglesia haitiana, sino para los hijos de Dios en todo el mundo. Eso en el presente episodio del podcast Platicando con Carlos. Vamos con el pastor Chris luego de la pausa. Amigos, como se los dije antes de la pausa, estoy con el pastor Chris Farag, o Farag, ya él nos va a decir cómo se pronuncia correctamente su apellido. Él está en Puerto Príncipe, si no me equivoco. Pastor, ¿cómo está? Un abrazo desde Nicaragua para usted. Cuéntenos primero dónde está. ¿Está en Puerto Príncipe o en alguna otra ciudad de Haití? Hola Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Farah, se pronuncia Farah. Bueno, si lo voy a decir en árabe sería Feroh, pero decimos Farah, ¿ok? Termina en H, entonces queda como Farah. Yo estoy ahorita en la ciudad de Puerto Príncipe, en el centro de la ciudad de Puerto Príncipe, fue a donde llegué y en donde hemos estado sirviendo ya desde casi 8 años, gracias a Dios. Pastor, ¿es una realidad lo que dicen los medios que el 80% de Puerto Príncipe está tomado absolutamente por la violencia y por bandas criminales? Mira, sí es una realidad. No sé si lleguemos al 80, pero sí la mayor zona de toda la ciudad de Puerto Príncipe está tomada por los bandidos, sí. Sí es una verdad. Cuénteme, aproximadamente, bueno, usted llegó en el 2016 a Puerto Príncipe, pero ahora, ¿cuándo fue que empezó a notar que la situación se estaba saliendo de control? Es decir, entendemos que Haití ha vivido una panorámica muy compleja, tanto a nivel político, social y económico, pero ¿cuándo fue que usted se empezó a dar cuenta que esto se estaba realmente saliendo de control, más allá de lo que ya podrían haber vivido antes? Mira, Haití siempre ha sido, los últimos años de Haití siempre se ha conocido como un país de miseria, un país de pobreza, no es un secreto, está en los top 5 a nivel mundial, creo que es el segundo, si no el primero de más pobreza y miseria del mundo, pero nunca se ha conocido con tanta inseguridad como la que hoy se está viviendo. Todo empieza a partir del asesinato del presidente. Me imagino que habrá llegado a tus oídos que hace ya creo que 2 años
asesinaron al presidente, una masacre en su casa, y de ahí entonces el país parece tierra de nadie, aunque hay un ente gubernamental después de eso que tenía que haber llamado a elecciones, tenía que haber seguido con el camino político del país, nunca ocurrió. Y de ahí se desata una ola de vandalismo que la verdad nunca he visto en otro sitio. O sea, se habla de guerrillas en otros países, se habla de mafia en otros países, pero lo que está sucediendo aquí es algo inconcebible, tanto para nosotros como los cristianos, como para el pueblo entero. Se ha llevado una mala noticia de Haití diciendo que la persecución de Haití es contra los cristianos y eso es totalmente falso. La persecución aquí es contra todo el pueblo, o sea, absolutamente todos están siendo afectados por lo que está sucediendo. Entonces, luego de la muerte del presidente, llega entonces el año pasado, exactamente más o menos por octubre, quizás un poco más, agosto, inicia una ola de secuestros imparables, donde nosotros llegábamos a escuchar más de 60, 80 secuestros a la semana. Ahora, para un país tan pequeño como este y todos producidos en la ciudad, eso quiere decir que los secuestros están sucediendo al lado tuyo. Y literal, yo tuve secuestros de gente a 200 metros, 300 metros, 500 metros de la iglesia. O sea, ahí se desató la ola de los secuestros que fue muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque ya la gente no se atrevía a volver a sus casas, no, perdón, ir a sus negocios, devolviéndose a sus casas era un problema. Los niños dejaron de ir al colegio, las clases empezaron a hacer por Zoom y todo por el vandalismo que está ocurriendo. Ahora, después de ese noviembre, ahí es donde empieza el problema en sí, que es el problema de los asesinatos, de conseguir gente viva quemada en la calle, de tantas cosas que escuchamos acerca de cómo torturan, cómo matan, y ahí es donde realmente nos afecta completamente a nosotros. Por supuesto. Pastor, la congregación o las congregaciones, ya me dirá usted cómo es que funciona su oficio misionero en Puerto Príncipe, sobre quiénes está usted pastoreando, pero cuénteme, la gente con la que usted trabaja, ¿se han visto afectados en alguna manera por esta ola de violencia de manera directa? Y la otra pregunta sería, para que me la vincule, ¿cómo ha afectado esto, digamos, la salud mental de su congregación y cómo usted ha lidiado con toda esta situación frente a las personas a las cuales usted pastorea? Ok, vamos con la primera. Realmente sí, yo personalmente he tenido varias personas de mi iglesia secuestradas, o sea, gente que son discípulos de la iglesia, y ya he tenido varios, incluso un primo que fue secuestrado por varias semanas, tengo otro primo con otra persona de la iglesia también que ya ha sufrido 2 o 3 intentos de secuestro, creo yo he sufrido 3 ya, ninguno ha prosperado, yo ya he sufrido 3. Pero sí, sí tengo gente directa, bueno, yo soy uno de ellos, tengo otro hace 2 domingos exactamente, no este, el que acaba de pasar el domingo pasado. Los bandidos entraron a la iglesia de un pastor amigo disfrazados de policías, con sus metralletas y con todas sus cosas. Sí, gracias a Dios, uno de los bandidos le informó al pastor antes de que llegaran los otros bandidos de que la iglesia iba a ser asaltada. El pastor logró huir, ¿verdad? Y en el tema de tratando de sacar a la gente, proteger a la gente, llegaron los otros bandidos, tomaron control de todo el asunto y robaron a la gente sus pertenencias. La idea principal era secuestrar al pastor. Por gracia de Dios no ocurrió, pero sí estamos siendo afectados por eso. En mi iglesia, los secuestros que ocurrieron no fueron dentro de la iglesia. Entonces, yo puedo decir firmemente que Dios nos ha guardado muchísimo. Hasta ahora me ha guardado a mí. La verdad que para nosotros la iglesia es un sitio seguro en donde nosotros venimos con confianza, pero la salud mental sí se vio muy afectada. ¿Por qué? Porque hubo una época en donde todos los bandidos entraban a secuestrar
se ve literalmente cómo los bandidos entran a una iglesia en una grabación en vivo y en un servicio dominical. Incluso hay un extremo donde hay una iglesia aquí que le dio machetes a la gente de la iglesia. Machetes es un cuchillo grande en caso de que llegara a entrar unos bandidos, que no tiene sentido porque la Biblia dice que si Dios no guarda la casa, en vano la guardan los que la guardan. Y una persona, un bandido que viene con una metralleta de largo alcance y tú le vas a salir con un machete, o sea, o te lanzas por un barranco creyendo que solo el poder de Dios puede guardarte, o mejor no hagas esas cosas porque termina masacrada toda la iglesia. Pero una de las cosas que más nos ha costado es la fe, reparar la fe de las personas para que puedan seguir. En este movimiento yo he perdido eh, gente del grupo Alabanza y Oración, he perdido servidores, he perdido discípulos directos, he perdido, puedo decirte, 60 o 70% de la asistencia de la iglesia con gente que abandonó el país y se fue a otro país, porque imagínate vivir en un sitio donde tus hijos no puedan ir al colegio, y si van a ir tienes que enviar un ejército, un carro del ejército atrás de ellos, escoltándolo para que vayan y vengan. Entonces fue un momento muy delicado. Ahorita actualmente no se escucha mucho los secuestros, aunque pasó el incidente del pastor hace 2 semanas, pero no es tan fuerte. Sí están secuestrando, pero no es tan fuerte como lo vivimos a finales del año pasado. El problema ahorita sí está en las matanzas, está en las torturas, está en cómo queman a la gente viva. O sea, es un tema bien, bien fuerte. Pastor, pero este tema de que secuestran y matan gente, si la iglesia no es el centro del conflicto, ¿por qué razón persisten estos intentos de secuestro y asaltos en las congregaciones? Es decir, entran directo a los templos, no sé si a la hora de los servicios o fuera del horario de los servicios. ¿Qué es lo que estos jefes de pandilla o esta gente que integran estas bandas buscan en las iglesias? ¿Perciben a las iglesias como un poder económico importante, o por qué tienen a la iglesia como un blanco también? No, no es que sea la iglesia un blanco, es que para ellos todo lo que les genera dinero es lo que les importa. Entonces, me imagino yo que ellos pensarán que si yo secuestro al pastor de la iglesia entera se va a reunir para pagar lo que ellos están pidiendo para que el secuestro venga, y no de manera nacional, también de manera internacional. La mayoría de las iglesias que están aquí, que no es nuestro caso, pero la mayoría de las iglesias vienen apoyadas por otra iglesia de otro país financieramente. Entonces, creo yo que ellos pensarán que en el momento que ellos pueden agarrar a un pastor, entonces toda la iglesia nacional e internacional se va a unir por la causa de ese pastor. Ahora, los secuestros no terminan en matanzas, son muy, muy exagerados, o muy, no exagerados, muy pocos, exageradamente pocos los secuestros que pueden terminar en matanza. Todo es por dinero y te devuelven vivo sin ningún problema, sin golpes, sin nada. Por supuesto, pasas el trauma de estar amarrado por 2 semanas, sin luz del día, difícilmente yendo al baño. O sea, ese tipo de cosas sí pasan, pero la tortura no se produce en un secuestro. A los bandidos no les interesa torturarte, les interesa es tratar de conseguir la cantidad de dinero máxima posible. Pero las víctimas de estos secuestros y de estos delitos son personas de la sociedad civil, ¿verdad? O sea, esto no es un conflicto entre bandos, sino es un bando frente a la sociedad civil. ¿Así, pastor? Sí y no. O sea, cuando los bandos empiezan a crecer, va a llegar un momento que el territorio de un bando se va a conseguir con el otro y se van a enfrentar para quedarse con el bando. Por lo menos ahorita hay una zona en Haití, aquí cerca, no cerca, unos 20 kilómetros de nosotros, que se llama Cafufey. Esta zona se encontraron los bandos ahí y desalojaron a toda la gente. Yo tengo un reporte de 2.590 personas que fueron desalojadas, 500 niños, 1.070 hombres y algo de 1.370, no me acuerdo bien las sumas de mujeres,
que están viviendo literalmente en la calle por el enfrentamiento de los bandidos. Entonces, existe enfrentamiento entre bandidos y existe enfrentamiento de los bandidos hacia el pueblo también. Pastor, ¿usted es casado? ¿Está viviendo ahí con su familia o está habitando con otros familiares? La verdad, no soy casado. Creo que de cierta manera le doy gracias a Dios de no estar casado en este momento. Aunque si estuviese casado, igual Dios protegiera y Dios hiciera todo lo que tiene planeado con nosotros para este país, pero de cierta forma estoy un poco más libre de no estar casado, de no tener que solo ocuparme de mí y de la salud de mi iglesia, sino de ocuparme de una familia que sería una carga incluso más pesada. Me acuerdo que cuando la gente de la iglesia empezó a dejar el país y viajar a otros países, eh, muchos pastores me empezaron a llamar y a ofrecerme iglesias en otros países. Me decían, reconocemos el llamado de Dios en tu vida, quisiéramos que vengas a este país, este país, este país. Aquí nosotros te abrimos una iglesia, te ponemos a servir, todo ese tipo de cosas. Yo entré en mi intimidad con Dios y Dios no me ha dado a mi orden de salida. Más bien la orden ha sido de quedarme. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando la gente empezó a salir, yo empecé a pedirle a Dios y decirle, bueno, si tú me dices a mí que me quede, ¿por qué las familias de mi iglesia se me están yendo? O sea, se van a otros países. Y Dios me dio algo que me trajo mucha paz, que me dijo, el llamado que tú tienes no lo puede cumplir otra persona. Cada familia o cada persona tiene un llamado, un diseño especial. Tú puedes tener la orden de quedarte, ellos de salir. Lo importante es que yo esté con los que salgan y que yo me quede contigo, que te vas a quedar. Eso me dio mucha paz y nos dio la fortaleza para volver a empezar, porque literalmente es volver a empezar. Cada vez que se produce una ola de estos, hay domingos donde solo está el equipo de música que se monta y yo soy el único abajo con 2 o 3 discípulos y después yo me monto a predicar y solo el equipo de música está abajo escuchando la prédica. Pero nos mantuvimos, o sea, nos mantuvimos, ya van 2 o 3 veces que salimos de la iglesia y conseguimos una persona quemada viva a 100, 200 metros de la iglesia. Es bien trágico, de cierta forma, no quiero decirlo así, pero es como que si ya nos acostumbramos a ver esas cosas. O sea, tú vas, la iglesia de nosotros queda en una bajada, entonces tú vas bajando y de repente vas con el carro y la persona que ya está rostizada se le despega la cabeza y empieza a rodar y tú la ves que choca de una roca y no sé cómo explicar esa mezcla de emociones en la que uno está, pero sí hemos visto la mano de Dios de una forma muy poderosa. No vivo en Haití con temor, no vivo en Haití con miedo, al contrario, creo que el tiempo de ver la gloria de Dios en este país está por manifestarse y si de cierta forma no de cierta forma, si la Biblia dice que nosotros somos llamados a hacer luz en la oscuridad, no podemos estar huyendo siempre de la oscuridad. Se supone que vamos a iluminar dentro de la oscuridad. Esto no es cuestión, no es mucho de valentía. La gente tiende a categorizarme como un hombre valiente, pero quiero decirle la verdad, esto no se trata mucho de valentía, se trata de tener una palabra de Dios. Yo le digo a la gente que a mí Dios me llega a decir que me vaya mañana de Haití, hoy en la noche me estoy yendo. Aquí quedarse sin el respaldo de Dios, Carlos, eso es una locura terrible. Pero teniendo el respaldo de Dios, ahí sí se necesita valentía para eh, confiar en el respaldo que Dios te ha prometido. Una de las cosas que yo admiro mucho de Abraham, el padre de la fe en la Biblia, es que en el tiempo que Dios le dijo que le iba a dar un hijo, del primer momento que le dijo esa promesa hasta el momento que llegó pasaron 25 años. Abraham tuvo que confiar esos 25 años y en esos 25 años Dios le habló 5 veces nada más. Yo soy ingeniero aeronáutico y siempre me da por calcular y entonces calcularía que Dios le hablaba a Abraham cada 5 años una sola vez.
Para mí, ahí está el secreto de la fe. Poder mantenerte en una misma palabra creyendo durante un periodo de años, porque nosotros tendemos a que dame una confirmación, pasan 6 meses, secuestran a alguien de tu iglesia, dame otra confirmación, pasan otros 6 meses, dime si quieres que me quede, pero no es así. Dios te habla, no cambia el mandato que te dio y lo que tenemos que hacer nosotros es confiar, 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 tener fe. Ahí sí se requiere valentía contra todos los pronósticos. Haití es una... Interrúmpeme cuando desees, porque yo sí me pongo a hablar. Pero Haití es el problema de que yo le digo a la gente de Haití es que en cualquier otro sitio del mundo hay problemas, pero no todos te atacan al mismo tiempo. En cambio, Haití sí. Yo estuve en Managua hace unos 2 meses o un poquito más. Estuve una semana por allá. He estado en otros países. Recibo muchas invitaciones también para hablar de lo que sucede en Haití. Pero el problema específico de Haití es que tú recibes los ataques por todos lados. O sea, no es nada más que, pastor, estamos pasando por un problema financiero de la iglesia, tampoco que estamos pasando por un problema moral de la iglesia, tampoco que estamos pasando por un problema espiritual de la iglesia o un problema de miseria en la iglesia. Es todas las áreas en las que el diablo podría atacarte exactamente aquí se concentran contra cada iglesia, porque problemas financieros, pues es uno de los países más pobres. Problemas espirituales, pues es uno de los países top mundo en hechicería y en brujería. Los brujos más grandes del mundo vienen a hacer sus pactos satánicos aquí en Haití. Entonces, problemas personales, estamos súper llenos, problemas morales, también hay muchos problemas morales. Entonces, es una combinación de todo contra el ministerio o los ministerios que se están levantando aquí. Eso es lo que yo creo que es una de las cosas que más pega, ahora sumándole la inseguridad, sumándole de que eres pastor, en cualquier momento puedes ser secuestrado, sumándole la fe que Dios te demanda en la mitad de estas situaciones. En Haití hay un problema grave de racismo muy fuerte, de blancos contra negros, negros contra blancos. Como es un país de gente de color, el racismo se produce más hacia la gente blanca. Entonces, aparte de que estás en un país que no es el tuyo por no tener el color oscuro que ellos tienen, entonces ya de por sí eso eres un target para ellos. Entonces, claro, no quiere decir que todo el país sea así. Hay gente muy buena. Yo amo a la gente de este país. Hay gente muy noble, gente muy pura de corazón, gente con muy buenos principios. Yo ya soy uno de ellos. Tengo pasaporte haitiano. Ya yo estoy como bien arraigado aquí. Pero cuando todos los problemas se juntan, se hace bien grave. Hay días, Carlos, que yo me levanto con ganas de suicidarme y yo no sé por qué. Y son cosas que uno dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y yo por qué me quiero suicidar? O sea, ¿de dónde viene esto? Entonces empiezo a orar y me doy cuenta que es un ataque espiritual, demoníaco contra mi vida. Luego que oro, entonces ahí se va todo. Entonces son cosas que uno se da cuenta. He tenido muchas visitaciones demoníacas en la noche, que te puedo contar aquí testimonios hasta decir basta. Se me quemó la iglesia y nadie puede saber por qué se me quemó la iglesia eléctricamente, todos los eléctricos, eso fue hace poco. Tuve que restaurar 26 lámparas de la iglesia, 3 aire acondicionados, 3 televisores, todos los instrumentos. Entonces te digo que es como algo que es todo completamente se concentra para hacernos hundir, pero qué maravilloso es Dios que a pesar de todo eso, su fortaleza, su guía, su provisión, nunca, jamás falta y podemos seguir adelante y nos volvemos a levantar y volvemos a ver a Dios y volvemos a ver milagros. Hay milagros aquí que te puedo contar impresionantes, o sea, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros, la sobreabundancia de la gracia.
la verdad es que impresionante. Solamente me encantaría que la gente pudiera ponerse en contacto con usted, ya sea para alguna invitación para predicar o esencialmente para poder colaborar. El video que usted hizo, sin duda que se volvió viral en muchísimos países, en uno de los momentos donde a nivel internacional el tema Haití, de la iglesia en Haití, estaba generando mucha información a nivel internacional, y el video que usted hizo sin duda pues que visibilizó mucho de esto que se está viviendo en Haití. Así es que vamos a dejar sus datos aquí en esta franja para que la gente pueda contactarse con usted y pueda obtener mucha más información sobre lo que está ocurriendo en Haití, y sobre todo saber cuáles son las maneras en que podemos colaborar con Haití, podemos colaborar con su misión. Quisiéramos seguir hablando muchísimo más, pastor, y le agradezco de verdad por todas las aclaraciones. El tema que en los medios de comunicación, al menos hasta acá, llegó como una noticia de una marcha de cristianos que se generó en agosto, si no mal recuerdo. Las fechas de las noticias fueron para el mes de agosto, finales del mes de agosto. Y de hecho sí se vieron videos y fotografías de personas con unas camisetas blancas. Las noticias decían que el pastor había muerto en el lugar, etcétera. Pero gracias de verdad por la aclaración, porque un extremo absoluto sobre lo que aquí no había llegado como noticia. Yo sé que hay muchísimo más que decir, y de verdad quiero agradecerle, Pastor Chris, por lo que Dios está haciendo en su vida, y darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo en su vida y la manera en que lo está usando a usted para fortalecer su iglesia en Haití. Nosotros también nos comprometemos a seguir orando por la iglesia en Haití, por seguir orando por su congregación, que dicho sea de paso, ahorita en su saludo final nos dice cómo se llama su iglesia, para poder estar también orando por ella y para que el Señor le siga fortaleciendo. Y como pedía el apóstol Pablo oración a los efesios, estaremos orando por usted para que Dios le permita proclamar la palabra del Señor con denuedo, que el Señor le abra puertas en este país para que la palabra del Señor siga corriendo. Pastor Chris, sus últimas palabras y su saludo final. Gracias, Carlos, gracias también, muy agradecido por ti, por esta invitación desde allá de Managua, Nicaragua, si no estoy equivocado. El correo es el mismo que aparece en el video, por favor, se llama Avivamiento Haití. ¿Por qué lo llamamos así? Porque quiero decirte algo, todo lo que comentamos aquí no es para producirles un sentimiento de pobrecito esa gente en Haití o pobrecita esa gente. Todo eso es para comentarles que cuando hay una noche muy oscura, lo único que anuncia es un amanecer de gloria que va a venir sobre esta nación. Algún día nos volvemos a reunir, Carlos, para contarte cómo Dios cambió esta nación. Cómo de aquí, del 2023, en un tiempo corto, Dios cambia, restaura y levanta otra vez una nación completa. Entonces pueden comunicarse conmigo a través de Avivamiento Haití. Tenemos un equipo que va a estar ahí, avivamientohaití@gmail.com, un equipo que va a estar respondiendo sus preguntas, cualquier duda que tenemos. Aprovecho para decirles que no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda humanitaria en el sentido de productos, sean alimenticios o sean de aseos. No podemos, porque las fronteras, perdónenme por lo que voy a decir, pero eso es una mafia. Entonces es muy difícil que nosotros podamos lograr sacar los productos de la frontera, aparte que va a ser muy difícil hacerlo llegar a la iglesia porque tenemos que pasar por zonas donde los bandidos están. Entonces la única forma, y perdónenme, espero no ofenderlos, es a través de una siembra, a través de una ofrenda, que estaríamos muy alegres de recibirlas y ya después aquí la administramos. Entonces, al correo avivamientohaití@gmail.com, y en mi red social de Instagram, que es por la cual nos expresamos mucho, es a través de @faracris. Ese es mi Instagram. Ahí vamos a estar poniendo todas las ayudas sociales que recibimos del primer video, que las vamos a lograr hacer la semana que viene,
con 400 niños y 400 familias que vamos a ir a una zona de bandidos. Les comento ya que nos tocó negociar con los bandidos para poder entrar a la zona donde ellos mismos han producido miseria. Entonces, vamos a ir para allá, vamos a hacer las ayudas. Todavía queda muchísima necesidad. Esto no es solo Pastor Chris, aquí hay cantidad de misioneros, cantidad de pastores que están pasando mucha necesidad también. Algunos de ellos han tenido que abandonar el país, otros están creyendo en fe. Y bueno, estamos todos juntos haciendo esto. Dios es bueno y la palabra de Dios dice que esta breve y momentánea tribulación produce más un excelente peso de gloria. Y eso es lo que viene para esta nación, un peso de gloria. Haití fue conocida hace muchísimos años como la perla del Caribe, porque era una de las islas más hermosas de todo el Caribe. Y yo, a través de lo que entiendo de parte de Dios, es que ese momento viene. Haití vuelve a ser conocida como la perla del Caribe. No gracias a un sistema humano, sino gracias a un sistema celestial, el reino de Dios trabajando aquí en nosotros. Nuestra iglesia se llama King of Kings, Rey de Reyes. Iglesia Rey de Reyes, por el Pastor Chris. Les pido por favor que no solo oren por mí, oren por todos los misioneros y los pastores que están aquí, porque todos necesitamos mucha fuerza y mucho apoyo de parte de sus oraciones. Esa es la mejor ayuda que nos pueden dar. La secundaria es la financiera. La primera son sus oraciones. Ustedes no tienen idea de cómo ha cambiado mi vida desde que yo hice ese video. La cantidad de gente que ha estado orando por nosotros me ha dado una fuerza diaria, me ha dado una fe, una convicción incluso más firme de la que ya traigo, y yo sé que gracias a la oración de Carlos, gracias a la oración de cada persona que recibió el video y ahí en su casa elevó una petición por nosotros. Lo quiero mucho, espero estar en Nicaragua prontamente con el favor de Dios. Y bueno, Carlos, gracias por esta oportunidad, te lo agradezco. Estamos aquí para servirte y que tengas un programa bien bendecido. Amén. Muchas gracias, Pastor Chris. Un abrazo desde Managua. Gracias por haber estado con nosotros en el podcast Platicando con Carlos. Y a ustedes, queridos amigos, gracias de verdad. ¿Qué palabras decir? Porfa, déjennos un comentario. Y la pregunta para este podcast es: ¿cuál cree usted que es la lección principal que la iglesia en el mundo debe de aprender de lo que está ocurriendo a la iglesia haitiana? Un abrazo de verdad para todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Chris, por habernos bendecido tanto en este podcast. Un abrazo. Nos encontramos en el próximo episodio. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo.